¿Quieres ver todos los canales de TV gratis con materiales que ya tienes en casa? En este video te enseño cómo hacer una antena de televisión casera usando solo papel de aluminio y unos envases plásticos. Vamos a reciclar 3 envases plásticos que hayan sido usados en nuestro hogar. Preferiblemente que tengan esta forma cónica. Ya son medidas estándar que traen estos galones de agua, también de detergente. Así que los busca o lo va coleccionando y con ella podrás disfrutar de todos los canales gratis en tu país. También vamos a buscar papel de aluminio de cocina para reciclarlo en este proyecto. Como puedes ver, son los materiales básicos que podemos encontrar en nuestra casa que nos harán ahorrar dinero. Primer paso, para facilitar la construcción de nuestro proyecto, vamos a tomar un primer envase plástico y lo vamos a cortar según las instrucciones que yo te voy a dar. El primer envase servirá como plantilla de nuestro proyecto. Entonces lo vamos a cortar en todo el entorno por acá, fíjate, por donde va la línea azul. También lo vamos a cortar en este punto que está aquí. Y luego por esta línea que se observa que trae el envase plástico también lo vamos a cortar. Para ello debemos de disponer de tijera o cúter para iniciar el corte. Iniciado el corte, puede buscar una tijera o continuarlo con el mismo cúter y vamos a sacar nuestra plantilla. Debemos de tratar de que quede lo más recto posible. Vamos a excederlo un poco aquí y luego concluimos de cortarlo bien. Ahora debemos de cortarla en este punto que está acá. Fíjate, esta parte cónica es la que nosotros vamos a formar con el papel de aluminio. Entonces, vamos ahora a cortar en este punto. Como te decía, tiene una línea que se observa. Ahí vamos a cortar. ¿Cuál es la idea? Nosotros abrir esta plantilla de esta forma. Esta forma que está aquí es la que yo voy a necesitar con el uso de la lámina. Ahora vamos a tomar nuestro papel de aluminio. Vamos a tomar también y vamos a cortar 2 pedazos de papel idéntico. Este proyecto hazlo tú mismo, es fácil, rápido y completamente gratuito. Ideal para mejorar la señal de TV sin gastar dinero en costosas antenas comerciales. Con unos simples pasos podrás sintonizar canales en HD y disfrutar de una gran variedad de contenido sin pagar ni un centavo. Y vamos a cortar con el uso de la tijera esta forma que hemos obtenido. Puedes utilizar otra lámina si la posee de mayor espesor para que te facilite el trabajo. Lo que aprenderás en este video: cómo construir una antena casera paso a paso.
cómo usar papel de aluminio y envases plástico para captar señales de televisión. Y esta pieza era la que yo necesitaba. ¿Qué voy a hacer con esta pieza? Necesitamos dos. La idea es poder utilizarla acá y que quede con la forma ya predefinida y yo simplemente adherir aquí. Miren qué fácil. Voy a preparar la otra plantilla con esa. No olvides suscribirte y activar las campanitas para... No olvides suscribirte y activar la campanita para más trucos increíbles como este. Déjame en los comentarios cómo te funcionó este truco. Y si tienes más sugerencias para mejorar la recepción de la TV en casa. Tenemos nuestras dos láminas a partir de la plantilla que construimos. La vamos entonces a guardar y vamos a buscar los envases definitivos que vamos a utilizar. Estos envases lo vamos a cortar en dos puntos ahora. Lo vamos a cortar aquí y vamos a cortar parte de la boca, ya que debe de quedar a una separación de 1 centímetro que te explicaré más tarde. Vamos a retirar estas piezas que están aquí. Y debemos de cortar por acá. Vamos a cortar por aquí para eliminar este excedente. Puedes utilizar una hoja de cegueta o una tijera y completar el corte. Es importante realizar este corte porque si no, la antena no va a operar en la frecuencia de diseño ni con los parámetros que fue calculada. Ahora debemos de adherir nuestra lámina a cada envase. Para ello puedes utilizar silicón líquido o EGA. Lo voy a colocar de esa forma para proceder y pegar cada elemento. Entonces le coloca la EGA o el silicón de esta forma. Ok, y esto es lo que yo necesito que tú hagas. Te ubica en una de las líneas que tiene, lo colocas de esa forma y le vas a ir dando vuelta para ubicarlo.
Fíjate. Entonces aquí lo puedes desplazar porque todavía el silicón no ha secado. Para que cubra, le saca un poco la vuelta. Y simplemente vamos a esperar que seque un momento mientras realizamos el otro. Ya saben. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Si desea colaborar con este canal para nosotros poder comprar materiales gastables que se utilizan mucho en este canal, puedes hacerlo a través de cualquier donación. No importa el monto. Lo importante es que si tiene para donar, que lo hagas. Y de esta forma nosotros podemos seguir innovando, creciendo y comprando materiales que son invertidos en ustedes. Luego de tener nuestros elementos realizados, debemos de colocarlo en esta posición. Para ello, vamos a utilizar un recorte de tubo PVC de 1 pulgada. Este encaja en este punto. ¿Observan? Entonces, debería de cortar un pedazo. Tengo la segunda opción, que es un adaptador macho PVC de 1 pulgada que también encaja en este punto. Observan. Lo voy a utilizar ya que, como pueden apreciar, hemos colocado un un tubo PVC de media pulgada. Voy a retirar este brillo que se encuentra aquí para darle uso. Coloco de esa forma el recorte de tubo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sencillo, miren. Lo voy a introducir de esa forma para que quede así, y la otra la voy a montar así. Y de esta forma hemos obtenido ya nuestras antenas colocadas. Hemos colocado nuestros elementos en esta posición. Fíjense qué fácil. Y ahora tenemos que hacer la conexión del cable de bajada, que lo vamos a introducir por el interior del tubo para hacer la conexión en estos puntos. Utilizaremos un pedazo de cable coaxial. Vamos a colocar en un extremo un conector. Instalamos el cable. Del otro lado debemos de sacar la punta para poder hacer la conexión acá. La malla y el conductor interno. Te muestro. Voy a utilizar un soldador de estaño o cautín para hacer un agujero. Vamos a hacerlo por aquí. Ahí realizamos un agujero y por aquí vamos a cruzar el cable coaxial. Primeramente lo vamos a introducir de esta forma y vamos a sacar que la malla quede de un lado, que va a hacer contacto,
y el conductor del otro lado. Entonces ahí vamos a colocar los tornillos para sujetar los elementos. Tornillo tirafondo, por supuesto, más un destornillador. Y la conexión debemos de hacerla lo más próximo a la orilla posible, es decir, a unos 10 milímetros, desde el centro de 5 a 10 milímetros. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de tomar el cable y lo vamos a retroceder por el agujero de esta forma. Saldrá por aquí. Fíjate cómo queda. Vamos. Lo termino de guiar. Entonces aquí en este punto vamos a colocar tape para aislar aquí. Un poco de tape. Entonces aquí podemos colocar una T para poder hacer la instalación de la antena en cualquier área de la casa. Conseguí una T PVC de media pulgada, la ubico aquí. Y hemos realizado nuestro proyecto, una antena cónica para ver todos los canales de televisión totalmente gratis. Con esta antena ahorraremos dinero, ya que es una antena totalmente reciclada con materiales que tenemos en nuestro hogar. Vamos a hacer la instalación de nuestra antena. Tenemos nuestra antena. Por aquí debemos de colocar el cable coaxial. Nuestro televisor no tenemos aún el cable coaxial que llega a la antena. Voy a buscarlo. Por acá lo tengo. Un cable con su respectivo conector, el cual voy a conectar aquí.
Te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. También puedes ser miembro de este canal y disfrutar de las ventajas que tienes. Podrás descargar estos planos gratis de antenas caseras realizada aquí en el canal, como miembro del canal. Entonces el cable lo vamos a conectar acá. Lo primero que vamos a hacer es encender el televisor para confirmar que no tenemos señal. Ok, no tenemos señal, entonces vamos a colocar en este punto el cable coaxial. El cable coaxial se encuentra aquí. Voy a proceder a instalarlo aquí. Vemos que llega señal al momento de conectarlo. Desconecto, se frisa la señal. Vuelvo y conecto. Llega señal. Ok, yo voy a colocar la cámara en un punto fijo para terminar de conectar este cable bien. Vamos a bajar un poco y vamos a colocar la cámara en un punto fijo. Ahí está. Voy a terminar de conectar aquí el cable. Ready. Entonces vamos a mover un poco la antena y miren cómo está recibiendo señal nuestro TV. Vamos a hacer la orientación debida de la antena. Llega señal, vamos a ajustar acá y vamos a hacer una sintonización de los canales para ver cómo esta antena está recibiendo las frecuencias. Correcto. Entonces lo que vamos a hacer, yo la voy a colocar en esa posición que es donde yo obtengo más canales de TV. Entonces vamos hoy a hacer una sintonización de los canales juntos. Este no es el control remoto, por eso no lo hago, porque me toma un poco de tiempo hacerlo. Pero vamos a ver que ya con la práctica vamos a ver los resultados. Vamos a iniciar, vamos a colocarla ahí para que vean y lo vamos a dejar un momento para ver cómo nos va con nuestra antena. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Estamos en el proceso de sintonización automática de canales. Finalmente hemos concluido el proceso de sintonización de los canales. Tenemos 24 canales de TV, frecuencia digital. Tenemos 14 canales análogo y tenemos
8 canales de cable TV. Como pueden ver, nuestra antena hasta el momento está funcionando 100% efectiva. De esta antena o de este modelo pretendo realizar otros modelos de antena ya, porque veo que esta antena da o tiene una muy buena potencia en la sintonización de canales y encontrando canales nuevos. Entonces vámonos con la prueba de los canales. Fíjense qué calidad de imagen tenemos. Vamos a ir cambiando. Excelente. Como podemos ver, ninguna imagen hasta el momento está frisada. Excelente, señores. Canal difícil de encontrar acá en el interior de la casa. Excelente, señores. Fíjense esas pequeñas líneas mínimas. Seguimos. Sean ustedes el jurado con esta antena que hemos realizado reciclando materiales. Como pueden ver, papel de aluminio de cocina. 2 envases plástico desechable. Lo hemos reciclado. Y con ello hemos realizado una potente antena para ver todos los canales disponibles totalmente gratis en nuestro país. Un regalo de tu canal JM Actualidades. Si deseas realizar alguna donación, puedes hacerlo a través de la Supergracia que están habilitada en la monetización de este canal. Con ello, nos ayuda a comprar materiales nuevos para nosotros poder compartir y llevarle a ustedes estos proyectos que realizamos. Esta antena fue analizada, diseñada primeramente y luego analizada para validar que realmente funcionaba. Me dio una curva plana excelente arropando toda la frecuencia UHF. Imagínense, señores. Y también la frecuencia VHF. Esta antena la voy a replicar con otro tipo de material para ver qué consigo con ella. Excelentes, señores, excelentes. Esta antena tú la puedes utilizar en cualquier modelo de televisión. Puedes utilizarla en los televisores antiguos, de los cacones, de los viejos. Solamente debe de instalarla. Y si desea ver en esos televisores viejos o antiguos canales digitales, debe de instalar una pequeña caja para poder desbloquear esos canales, ya que los televisores antiguos no poseen el decodificador de señal digital. Si desea, puedo mostrarte un video de cómo colocar un sintonizador de canal digital en un televisor antiguo. Para mí sería un gran honor. Lo deja en los comentarios. También me gustaría saber cuál es tu impresión de esta antena que hemos llevado hoy aquí en tu canal JM Actualidades. Recuerda, estamos de aniversario y estamos compartiendo contigo los mejores proyectos para que tú puedas disfrutar de televisión totalmente gratis en tu país. Hemos pasado la prueba, ahora pasamos a los canales análogos. Y fíjense con qué calidad se pueden ver esos canales análogos, por si tenemos algunos países que se ven. Y estos son los canales que tú vas a encontrar en un televisor antiguo, de los cacones que no captan señales digitales. Fíjense cómo se pueden ver esos canales y la antena está instalada en el interior de la casa. Excelente, señores, excelente. Nítido. Increíble, señores.
Pues ahí lo tienen. Hemos construido, como ustedes pueden ver, una poderosa antena para que ustedes puedan disfrutar de todos los canales gratis en su país. Si les gustó este contenido, pueden suscribirse al canal, regalarnos un like, compartirlos con sus amistades y nada, nos veremos en una próxima entrega. Cualquier duda o comentario pueden dejarlo, que con gusto estaremos complaciéndolo. Vamos a hacer la desconexión de nuestro proyecto y nos vemos en una próxima entrega. Vamos a desconectarla entonces de acá. Hasta pronto. Gracias.